Muchas gracias. Entonces, bueno, yo les estaba diciendo que íbamos a abordar las diferencias entre filosofía, ciencia y religión, y luego íbamos a ver cuáles son los diversos objetos que trata la filosofía. Luego vamos a ver históricamente cuáles son sus orígenes. Primero vamos a ver cuál es su etimología del griego, el griego antiguo, qué cosa es lo que significa, por qué la filosofía ha surgido en Grecia y por qué no en otro lugar, qué cosa es lo que hizo, por decirlo así, superiores a los griegos a comparación de otras civilizaciones antiguas. Y luego vamos a ver por qué es que se hace filosofía. ¿Cuál es el móvil? ¿Qué cosa es aquello que motiva la reflexión filosófica? Y a partir de acá vamos a ver cómo es que ha ido cambiando la definición, la concepción de filosofía a lo largo de los siglos. Vamos a ver que hay pues una en edad antigua, otra en edad moderna, así sucesivamente. Rápidamente veríamos algunas ideas de los principales filósofos y después de haber dado este panorama general, pues veríamos cuáles son las características en general que tiene la filosofía. ¿Qué tiene la filosofía, más precisamente hablando, que lo diferencia de la ciencia? Pues bien, estaríamos viéndolo y luego estaríamos viendo pues cuáles son los diversos campos, digámoslo así, más aplicados que va a tener la filosofía. Digamos, la filosofía trata sobre lo universal, sí, pero esto universal puede ser también específico, entiéndase la belleza, entiéndase la justicia, la ciencia, etcétera, etcétera. Por último, estaríamos poniendo en práctica pues nuestros conocimientos. Como ya saben, chicos, tenemos disponible solamente una hora de tiempo. En verdad es la filosofía, el tipo de saber que requiere un tratamiento más profundo, un tratamiento más riguroso. Sin embargo, para lo que se aspira ahorita, podemos tratar rápidamente algunas cosas. De todas formas, les recuerdo, chicos, que si es que por ahí hay algo que no ha quedado lo suficientemente claro, que por favor me lo hagan saber. Entonces, chicos, volviendo a lo que nosotros estábamos diciendo, chicos, miren, yo les decía que la ciencia es considerada tradicionalmente como el mayor nivel de conocimiento que pueda haber. De la misma forma, la religión es considerada como un sistema de verdades incontrovertibles e incontradecibles que guían la vida, los valores, las decisiones de las personas. Entonces, la gente suele oscilar entre estos dos puntos, entre lo que es ciencia, entre lo que es religión. No obstante, no es que sean malas, para nada, no es que ninguna sea superior a la otra, para nada, solo son diversos enfoques de vista. No obstante, tanto la ciencia como la religión, les decía, tiene ciertas limitaciones. El problema de la religión, ¿cuál es? Que anula el pensamiento propio, anula una reflexión personal. Las respuestas son dadas y por tanto un individuo, en vez de utilizar su propia razón, debe delimitarse a creer. Es decir, la religión parte de la fe. Y muy bien, la ciencia parte de la razón, pero hay un problema enorme con la ciencia. El problema de la ciencia es que se trata de un conocimiento limitado. Es decir, la ciencia solo puede conocer una determinada sección de la realidad. Si bien la ciencia es racional, la ciencia no puede pretender un conocimiento universal, un conocimiento de todo lo existente. Digamos, la biología estudiará la vida, la antropología estudiará al hombre, la física estudiará todo aquello que tiene una existencia física, ya, pero ¿qué cosa estudia universal? ¿Qué cosa estudia todos aquellos objetos que son tan pero tan profundos, tan pero tan complicados, que la ciencia no los puede tratar? Son las típicas preguntas que, chicos, nos quitan el sueño. ¿Cuál es el sentido de todo lo existente? ¿Cuál es el origen de todo? Si es que existe una existencia ultraterrenal, es decir, después de la muerte, si existe un creador que le haya dado un sentido, un origen al mundo, también cuál es el sentido de la justicia, qué es el bien, qué es la belleza, qué es la moral, qué cosa es el hombre, qué implica ser humano. Bien, este tipo de preguntas así, tan amplias, tan universales, que por su misma gravedad no pueden ser abordadas por la ciencia, van a ser abordadas por la filosofía.
Entonces, la filosofía va a ser un tipo de saber, ojo, un tipo de saber, tal como el arte, tal como la religión, tal como la ciencia, que va a tener un alcance universal. Va a ser un sistema de ideas que va a tratar de encontrar estas leyes, estos principios que tengan que ver con todo el universo. Así como la matemática trata de establecer leyes y principios de números, o como la biología trata de establecer leyes y principios respecto a la vida y lo demás, igualmente la filosofía trata de encontrar estas leyes, estos principios, pero no de una cosa en particular, sino de todo lo universo. Trata de encontrar un principio a partir del cual explicar todo lo existente. Y pues dependiendo cada época, la filosofía puede cambiar. Dependiendo la época en la que te encuentres, si tú comparas una filosofía con otra filosofía, vas a ver que ninguna se parece entre sí. Entonces, chicos, más que hablar de la filosofía, de lo que debe de hablarse es de las filosofías. Más que pensarse en la filosofía, chicos, como una ciencia, como una disciplina, entonces, que debe de memorizarse, la filosofía es más una actitud, es más una disposición que un sujeto tiene para poder entender qué cosa, todo lo existente. Entonces, no es que haya la filosofía, hay las filosofías. No es que la filosofía sea un conjunto de principios indubitables, incontrovertibles, como lo es la religión. No, la filosofía surge de la cabeza de uno solo. Incluso uno solo, sin leer a ningún filósofo anterior, igualmente uno podría estar filosofando. Entonces, chicos, la filosofía por esto mismo no va a aceptar ningún criterio de autoridad. La filosofía incluso puede negar todo lo anterior que han filosofado otros filósofos. Y la filosofía, pues, tiene la autoridad suficiente para poder cuestionar lo que las religiones y la ciencia dan por sentado. Como por ejemplo, las matemáticas trabajan con los números, pero las matemáticas nunca te preguntan qué cosa es un número. Bien, el filósofo sí te lo pregunta. O como por ejemplo, el biólogo pregunta por lo que es, no, tiene por objeto de estudio la vida, ya, pero el filósofo sí se pregunta qué cosa es la vida. El filósofo pregunta por los objetos que la ciencia da por supuesto. Si la ciencia da seguridades, en cambio la filosofía formula preguntas. Y no es que con esto estemos quedándonos en la nada, no es que con esto estemos aterrizando en un suelo que se tambalea, en un suelo inestable. No, por el contrario, cuando la ciencia llega a su límite, es cuando aparece la filosofía. La filosofía luego plantea problemas que luego la ciencia va a responder. Y luego, la ciencia va a traer nuevamente nuevos problemas y es ahí en donde la filosofía va a aparecer para preguntarse otras cosas. Así filosofía y ciencia van a ir complementándose, pues, mutuamente. Entonces, chicos, acá hay un cuadrito que resume todo lo que yo estoy transmitiéndoles, la diferencia entre filosofía, ciencia, religión. Y acá hay un cuadrito que también nos dice cuáles son los diversos objetos de la filosofía. Como yo les dije, son aquellos objetos que debido a su complejidad, debido a su carácter universal, no pueden ser abordados por la ciencia. Estos son la existencia, el ser, la naturaleza, el bien, la belleza, la justicia, el conocimiento, la ciencia, el hombre, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas que nos quitan el sueño, por decirlo así. ¿Cómo el hombre conoce? ¿Cómo el hombre es bueno? ¿Qué cosa hace ser algo eh, científico? ¿Cómo es que la ciencia se puede, digámoslo así, justificar? ¿Cómo explicamos todo lo existente? Pues bien, todas estas preguntas abrumadoras, todas estas preguntas que no pueden ser contestadas por la ciencia, las va a abordar la filosofía. Bien, chicos, entonces ya tenemos cierta noción de la filosofía. Ahora vamos a ver, pues, cuál es el origen de la filosofía. Pues bien, tradicionalmente se suele ubicar el principio de la filosofía en el pueblo griego, en la civilización griega, y etimológicamente el significado de la palabra filosofía es amante del saber o amor a la sabiduría. Filo significa amor, como por ejemplo el nombre Teófilo significa el amado por Dios. Y Sofía significa saber, así que si tienes un amigo, un familiar llamado Sofía, Sofía significa la sabia, la que sabe mucho.
Filosofía entonces es amor por el saber. Un saber que, como yo te estaba diciendo, tiene repercusiones universales. Ya, pero cuando nosotros, digámoslo así, amamos y digámoslo así, lo hacemos desinteresadamente, lo hacemos de verdad, no pedimos nada a cambio. Nosotros cuando amamos, consideramos a esa persona que amamos como un fin en sí mismo. ¿Qué significa eso? Que yo me siento feliz cuando estoy con la persona y listo. Yo no pido nada más de la persona. Yo solo estoy feliz con el simple hecho de estar con él. Igualmente, el filósofo busca saber por el simple hecho de saber. La filosofía surge por un vivo deseo de querer aprender. Ama el saber y no busca otra cosa más que el saber. Entonces, las más de las veces se va a considerar a la filosofía como un saber meramente teórico, ¿de acuerdo? Van a haber filosofías que van a considerarse prácticas, pero les voy advirtiendo de una vez que la mayoría de las filosofías van a considerarse como teóricas, como saberes enteramente teóricos. Entonces, ya saben, filosofía, amor a la sabiduría, se trata de un amor desinteresado, entonces se trata de una búsqueda del saber por el saber mismo. ¿Y cómo es este saber? Pues bien, es un saber de repercusiones universales, un saber que no se encuentra limitado o que no se encuentra condicionado o que no es desordenado, como sí se puede ver en el caso del arte, en el caso de las ciencias, en el caso de incluso las religiones. La filosofía es enteramente libre. Bien, chicos, entonces, yo les decía que la filosofía había surgido en Grecia. Ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros pues tenemos acá? Bien, lo que tenemos acá es una parte de Europa y acá tenemos a un mar muy conocido, el famoso mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo conecta tres continentes. Por acá tenemos a Asia, acá tenemos a Europa y acá tenemos a África. Grecia era un pueblo navegante. Era un pueblo que dependía directamente de sus aguas. Entonces, al intercambiar culturas, al intercambiar pues, conocimientos, fue en este clima en donde los griegos tuvieron una oportunidad para poder revisar su cultura, sus creencias, y dijeron, hey, tenemos que cuestionarlo todo. Fue a partir de este intercambio comercial que surgió la filosofía en Grecia. Otra cosa más, los griegos, al entrar en contacto con estos otros pueblos, conocieron mitologías, conocieron ideas más o menos filosóficas que tenían otros pueblos, conocimientos científicos que ya tenían otros pueblos, y lo que hicieron los griegos fue pues sistematizar todo esto. Mientras que en otros pueblos antiguos, como los chinos, los hindúes, como por ejemplo los mesopotámicos, los egipcios, estas ideas aparecían más o menos desordenadas y todavía subordinadas a la religión. En cambio, los griegos por primera vez sistematizaron estas ideas. Los griegos por primera vez sistematizaron, ordenaron estos conocimientos y los hicieron dependientes únicamente de la razón. Es decir, la fe, la creencia, la autoridad, la tradición quedaba detrás. Solamente importaba cómo el individuo pensaba, cómo es que una persona pensaba. Entonces, chicos, origen de la filosofía, Grecia. ¿Por qué? Por el gran contacto marítimo que ellos tenían, que posibilitó que pues conocieran otros conocimientos de otras culturas y que también pues ellos sistematizaran cosas que absorbieron de otras culturas. Otra cosa importante que suele aducirse respecto al origen de la filosofía es que la religiosidad griega era una religiosidad abierta. Como por ejemplo, ahorita en nuestra época, si tú, no sé, criticas algo de la iglesia o si dices algo que no les gusta en la iglesia, ellos te van a criticar, te pueden castigar y todo lo demás. Ya, en cambio en Grecia la religiosidad no era así, no era policíaca. Tú podías adorar a los dioses de la forma en como tú quisieras. Es más, los dioses aparecían como seres humanos de carne y hueso, tales como nosotros. Los dioses entonces, de alguna forma u otra, estaban cara a cara contigo. Los podías tutear. Aparte, la Iglesia Católica y el cristianismo en general, como que tienen una organización, ¿no? La organización católica, que es la que ve por los dogmas, el respeto de las tradiciones, ya. En cambio, en Grecia no existía eso.
La gente creía en sus dioses, la gente practicaba la religión de la forma en que quería. Esto es lo que hizo que con el intercambio comercial, con el intercambio cultural, se pudiera transicionar desde una explicación mitológica del mundo hacia una explicación completamente racional del mundo. A partir de acá, pues chicos, puede identificarse que la filosofía es un paso del mito a la razón. Si es que antes el mundo se explicaba a partir de mitos, a partir de deidades sobrenaturales que lo creaban todo, ahora el mundo va a explicarse a partir de únicamente la razón, a partir de únicamente algo ordenado, algo metódico, y no algo que pues simplemente otra persona te haya dicho. Entonces, acá está justo la idea que yo les estaba diciendo. La idea más aceptada es que la particular religiosidad griega y el amplio intercambio comercial de Grecia con los otros pueblos del mar Mediterráneo posibilitó el surgimiento de la reflexión filosófica. Bien, ¿y cómo era esta reflexión filosófica? Pues bien, era una reflexión sobre lo universal, completamente racional, que desplazó al mito como forma de explicar. Muy bien, chicos. Entonces, ya sabemos que todo esto ha surgido en Grecia. Ahora, filósofo, filosofar, el primer filósofo, pues bien, ¿quiénes fueron? Ok, Pitágoras ha sido el primero en considerarse filósofo. Él se llamó a sí mismo por primera vez filósofo. ¿Quién fue el primero en llamarse filósofo entonces? Pitágoras. Ese famoso teorema de Pitágoras, no sé si lo recordarás. Pues bien, esto es obra de un filósofo y matemático griego llamado Pitágoras. Y este señor Pitágoras decía que el hombre persigue constantemente el saber, la sofía. Filosofía, amas la filosofía, la persigues constantemente, pero no la puedes poseer enteramente como tal. ¿Por qué? Porque solamente los dioses pueden poseer ese saber infinito, ese saber supremo. Ya. En cambio, ¿qué cosa es lo que hace el hombre? El hombre, muy a pesar de que nunca va a tener un conocimiento, digámoslo así, universal, un conocimiento definitivo, igualmente, a pesar de eso, a pesar de esa conciencia de su limitación, va a seguir persiguiendo ese saber. Entonces, más que ser un poseedor de la sabiduría, el hombre es un amante de la sabiduría. Por eso se dice filósofo. Bien, pero a pesar de que él haya sido el primero en llamarse filósofo, él no fue el primer filósofo. El primer filósofo fue Tales de Mileto, de quien recordarán en matemática hay un famoso teorema de Tales. Tales de Mileto trató de encontrar de una forma enteramente racional un principio que explicara toda la naturaleza. La naturaleza, ¿en base a qué surge? ¿Cuál es el principio de la naturaleza? Pues bien, Tales de Mileto viendo a los seres vivos, cómo es que se reproducían, cómo crecían, se dio por primera vez cuenta de que el agua era algo elemental para todos los seres vivos. Si no hay agua, pues evidentemente no hay vida. Entonces, Tales de Mileto dijo ya, el principio de todo lo existente, el principio del universo es el agua. El universo se formó a partir del agua. Pues claramente para nosotros esta es una idea descabellada. Sin embargo, esta es una idea válida para su tiempo. Hay que acordarnos que acá recién la ciencia está dando sus primeros pasos y a raíz de esta explicación, si bien errónea, claro que racional, Tales de Mileto es considerado el primer filósofo. Ahora, el primero en utilizar el verbo filosofar fue Heráclito de Éfeso, porque él decía que conviene que los hombres filosofen, es decir, que sepan de muchas cosas. Es decir, exhortaba a que los hombres conozcan el mayor número de cosas posibles. ¿Por qué? Porque esto era beneficioso para ellos. ¿Cómo es la vida virtuosa del hombre? ¿Cómo es la vida buena del hombre? Pues ya, es una vida filosófica. Todos estos van a ser personajes griegos que van a vivir entre los siglos 7 y 4 antes de Cristo. Bien, chicos, entonces, como pueden ver, primero hemos visto qué cosa es en principio la filosofía, preliminarmente hablando. Hemos visto que más que hablar de la filosofía hay que hablar de las filosofías, que la filosofía no es un cuerpo de saberes que deben de aprenderse al pie de la letra, no.
La filosofía más bien es una disposición, una actitud, un amor, tal como ahorita les estaba diciendo. Diferenciamos entre filosofía, ciencia y religión. Vimos cuáles son los objetos de la filosofía y por qué es que en Grecia, y precisamente en Grecia, va a surgir la filosofía. Bien, chicos, ahora la filosofía no se ha detenido en Grecia, evidentemente. Miren, esta gente es del siglo 7, 8 antes de Cristo y nosotros seguimos hablando de ellos. Y cuando nosotros nos hacemos preguntas que atañen, pues, que tienen que ver con todo lo existente, nosotros todavía seguimos filosofando, a pesar que nunca hayamos escuchado los nombres de estas personas, pero igualito estamos filosofando. Entonces, chicos, ¿por qué se hace la filosofía? ¿Qué cosa hay en el ser humano? ¿Qué cosa hay en la sociedad, no sé, en la naturaleza, donde quieras verlo, que hace que el ser humano, queriendo o no queriendo, siendo consciente de ello o no, filosofe? Pues bien, como yo les decía, no hay una filosofía, hay las filosofías. Y dependiendo la época en la que nos encontremos, el móvil de la filosofía, el objetivo de la filosofía va a ir cambiando. Entonces, por hablar de los griegos, ahorita que hablábamos de los griegos, Platón y Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo van a decir que es la admiración, el asombro, la que va a originar la filosofía. Ojo que estamos acá en la Edad Antigua. Luego vendrá el Imperio Romano, recuerden, todavía estamos en la Edad Antigua. Va a haber una gran época de caos, una gran época de desestabilidad social. Y ahora el móvil de la filosofía, ¿cuál va a ser? Cómo vivir bien, cómo vivir feliz en medio de tanto caos. Entonces, miren, al principio la filosofía buscaba hacerse por medio de la admiración, el asombro, y ahora la filosofía se hace ¿por qué? Porque el hombre busca su felicidad. Ya. Con el Imperio Romano, ¿qué surgió? Surgió también el cristianismo. En la Edad Media la iglesia fue muy, pero muy poderosa. Y si antes la filosofía surgía por el asombro o surgía por la búsqueda de la felicidad, ahora en la Edad Media la filosofía va a surgir para poder entender a Dios. ¿Cómo se demuestra la existencia de Dios? ¿Cómo se demuestra la supremacía de la iglesia, la mayor importancia de la iglesia frente a otras instituciones, como las monarquías, los imperios, el mercado, etcétera, etcétera? ¿Qué tanto puede entender el hombre con su razón a Dios? ¿Cómo son las perfecciones y los atributos de Dios? Pues bien, estas fueron las preguntas que se hicieron durante la Edad Media. Y no sé, tu profesor de historia seguro te habrá dicho que la Edad Media fue una etapa de retraso cultural, una etapa de oscurantismo. Pues bien, no hay mayor mentira, te contaré. En la Edad Media surgieron las bibliotecas, los hospitales, las universidades y todo para bien o para mal surgió de la Santa Madre Iglesia. Y acá encontramos a algunos de los hombres más inteligentes y doctos que jamás hayan existido. Como por ejemplo tenemos a Santo Tomás de Aquino, o como por ejemplo tenemos a San Agustín. Luego llegamos a principios de la modernidad y tendremos pues a un grupo de filósofos que pues van a dejar de interrogarse por la naturaleza o Dios y van a interrogarse por el ser humano. ¿Qué cosa es el hombre? ¿Qué cosa es el sujeto? ¿Cómo conoce el sujeto? ¿Cómo se organizan los hombres para poder crear la sociedad? Bien, es acá donde vamos a tener a René Descartes, cuyo origen de la filosofía va a ser la duda. ¿Cómo surge la filosofía? Aristóteles decía, por el asombro. Santo Tomás de Aquino decía, por Dios. Ya Descartes va a decir, por la duda. Descartes, el famoso este que decía cogito ergo sum, pienso luego existo, él trataba de buscar un principio incontrovertible, un principio indudable, algo de lo cual yo no pueda dudar. Tú puedes dudar hasta de Dios, puedes dudar que Dios existe. Cualquiera de nosotros lo ha hecho cuando ha pasado algo feo en nuestra vida, es algo muy natural. Sin embargo, uno no puede dudar de sí mismo. Uno no puede dudar de que está dudando. Por más que dudes, tú no puedes dudar de que estás dudando. Tú no puedes dudar entonces que hay un sujeto que duda. Entonces, puedes dudar hasta de Dios, de tu madre, puedes dudar que 2 más 2 es 4, ya. Pero tú nunca vas a poder dudar del sujeto que tú mismo eres. Es por esto que, mientras el mundo clásico, el mundo antiguo, pensaba en Dios, la naturaleza, en cambio el mundo moderno va a pensar en el individuo.
Es por eso que el mundo moderno es egoísta, chicos. René Descartes, entonces, por esto va a ser considerado el padre de la filosofía moderna y en general el padre del mundo moderno. Después de la edad moderna pasamos pues a la edad contemporánea y vamos a tener otros filósofos que van a encontrar el origen de la filosofía en otros problemas, como por ejemplo Martin Heidegger y Karl Jaspers, ambos alemanes, van a decir que la filosofía surge ante las situaciones límites, como por ejemplo, tú tienes una fuerte angustia. ¿Por qué? Porque sabes que algún día te vas a morir, que los seres que amas van a morir. Tú sabes también que, digamos, no hay certezas absolutas en la vida. Te despiertas, te duermes, sueñas, hay una constante angustia que no se te va. Pues bien, esa angustia por el simple hecho de estar vivo genera la filosofía. Por otra parte, en la edad contemporánea, siglo XX, en nuestros días, van a haber algunos filósofos que van a decir que, de hecho, la filosofía no debe de interesarse por ninguno de estos problemas, sea el problema de Dios, el problema de la naturaleza, el problema del hombre, y que la filosofía más bien debe de preocuparse por el lenguaje. Después de todo, la filosofía siempre se expresa con el lenguaje y en realidad la mayoría de los problemas de la filosofía no serían más que problemas de lenguaje. Así que si tú quieres entender los problemas filosóficos y responder a los problemas filosóficos, lo que debes de hacer es pues estudiar, analizar el lenguaje. Entonces, miren chicos, en la edad antigua, la filosofía se preguntó por la naturaleza, el ser, la virtud y la felicidad. En la Edad Media, la filosofía se preguntó por Dios, su existencia, sus atributos, sus perfecciones, cuál es la relación que hay entre el gobierno y la iglesia, qué cosa es el alma, la vida después de la muerte, etcétera, etcétera. En la Edad Media, la filosofía se preguntó por el sujeto, quién es el hombre, cómo conoce el hombre, cuál es el origen de la sociedad, el poder que tienen los gobiernos, cómo surgen, ¿ya? Y en la edad contemporánea, la filosofía se preocupó por lo existencial. Entiéndase esto que les dije de la angustia que siempre te persigue, saber que eres un ser mortal, un ser finito. La filosofía también se preocupó por el lenguaje y también se preocupó pues por lo social, entendiéndose esto como cómo entender la sociedad para cambiar la sociedad. Como pueden ver, chicos, la filosofía ha ido variando bastante de su objeto, ha ido cambiando bastante en sus motivaciones. Sin embargo, en el fondo, chicos, el espíritu es el mismo. En el fondo, chicos, se trata de encontrar una explicación a todo lo real, una explicación racional, metódica, organizada y original de todo lo existente. Entonces, chicos, acá hay algunas de las más importantes, conocidas, llamativas, concepciones de la filosofía que hubiera. Sócrates, por ejemplo, el famoso Sócrates, el que dijo solo sé que nada sé, recordarán, decía que la filosofía es la búsqueda de la verdad, un saber que surge desde uno mismo, a través de un método llamado mayéutica. Miren chicos, mayéutica significa arte de parir ideas. La madre de Sócrates era una partera y evidentemente desde chico, viendo cómo su madre chambeaba, Sócrates dijo, pues bien, la verdad es algo eterno, es algo infinito, no es algo que se aprende entonces desde afuera, es algo que permanece dormido dentro del individuo. ¿Qué es lo que debe de hacer el filósofo? ¿Qué es lo que debe de hacer en general el educador? Debe de hacer que el individuo cree sus propias ideas, cree sus propios conceptos. Entonces, la filosofía es una búsqueda de la verdad, pero de una verdad que se encuentra ya, por decirlo así, tatuada dentro del individuo. A esto se le llama mayéutica, ¿de acuerdo? Actualmente se diría que la mayéutica es no enseñarle a los chicos, sino hacer que los chicos creen sus propias ideas. Eso es mayéutica. Ahora, Sócrates tuvo como alumno a Platón. Platón decía que el mundo material, el mundo de las cosas, es un mundo corruptible, es un mundo imperfecto, es un mundo que en realidad es una copia de un mundo perfecto.
de un mundo que está hecho enteramente de ideas, un mundo enteramente ideal, un mundo enteramente espiritual. Y que la filosofía lo que hace es preguntarse por estas ideas. Algo así como el cielo cristiano. Tú tienes el mundo terrenal, que es un mundo todo feo, todo terrible, y luego tienes el cielo cristiano, que es un cielo perfecto, un cielo bellísimo, un cielo eterno. Ya. La filosofía para Platón es preguntarse por ese cielo, por esas ideas que son eternas. Como por ejemplo, tú en el mundo terrenal ves la justicia. Ya en general, ¿qué cosa es la justicia? Tú en el mundo terrenal ves una mujer que es más o menos bella, o un hombre que es más o menos bello. ¿De dónde surge esa belleza? ¿Qué cosa es la belleza en sí? Bien, Platón se va a preguntar entonces por eso, por las ideas. Ahora, Aristóteles, alumno, por cierto, de Platón, Sócrates educó a Platón, Platón educó a Aristóteles, va a decir que la filosofía es una ciencia que busca los primeros principios y causas de todo lo existente. ¿Qué significa esto? Pues bien, la filosofía es una ciencia de causas. Y lo que debe de hacer la filosofía es encontrar las causas de todo lo existente. Como por ejemplo, ¿cuál es la causa de que tú estés ahorita estudiando? ¿Y cuál es la causa de esa causa precisamente? Hasta que llegues finalmente a una causa incausada, lo que actualmente podría decirse Dios. Tú estás acá en virtud de un ser anterior a ti y ese ser anterior a ti está en virtud de otro ser anterior, como por decirlo, tú naciste a tus padres y tus padres nacieron de tus abuelos y tus abuelos de tus bisabuelos, así. Es una regresión hacia el infinito, hacia atrás. La filosofía es la pregunta por las causas, según Aristóteles. Bien, luego llegamos a la edad del cristianismo y tenemos a San Agustín de Hipona, gran escritor, santo de la iglesia también, que establece que la filosofía es un tipo de saber que es iluminado por la fe. Es decir, mientras otros filósofos dicen que la filosofía empieza con la razón, San Agustín te dice, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, la filosofía en realidad surge porque Dios lo permite, porque Dios ilumina mi cabecita, permitiendo que yo pueda filosofar. Por último, no, más adelante, tendremos a Descartes, que va a concebir a la filosofía algo así como un arbolito, ¿de acuerdo? Miren, acá en las raíces vamos a tener a la metafísica. ¿Qué cosa es la metafísica? La metafísica es un tipo de saber que trata sobre todas aquellas cosas que son las más importantes, pero que no son materiales. Como por ejemplo, el alma, el saber, la inteligencia, ya. Todo eso lo va a tratar la metafísica. Luego, el tronco de este árbol va a ser la física, la ciencia más importante. Y luego, las ramas de la física van a ser las ciencias. ¿Qué cosa es la filosofía? La filosofía es pues todo esto. Es un saber del universal. Luego tendremos a Hegel, que nos dirá que se trata de un saber universal, la filosofía, un saber efectivo de lo que es, de todo cuanto existe, todo cuanto hay. Marx nos va a decir que la filosofía es un saber que trata de entender la realidad con el propósito de transformarla por medio de una revolución social, una revolución política. Martin Heidegger va a decir que la filosofía surge ante la angustia, ante la experiencia de la muerte, la finitud del hombre. Es el extraordinario, preguntar por lo extraordinario, diría en sus propias palabras. Husserl, contemporáneo, siglo XX, diría que es una ciencia de esencias, es decir, ¿cuál es la esencia del amor? ¿Cuál es la esencia de la belleza, de la justicia? ¿Cuál es la esencia del saber? Pues bien, la filosofía pregunta por esas esencias. Y Wittgenstein, así se dice, Wittgenstein, va a decir que la filosofía es una ciencia que tiene por objeto establecer las falencias del lenguaje. Nosotros cuando tenemos problemas de filosofía, en verdad son problemas de lenguaje. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar esos problemas. La filosofía entonces es algo así como una actividad terapéutica del lenguaje. El lenguaje tiene sus fallos y ¿qué es lo que hace la filosofía? Los corrige. Entonces acá pues hay una serie de definiciones de la filosofía muy variantes, muy cambiantes entre sí, que pueden dar cuenta pues de cómo es que a lo largo de su historia la filosofía ha ido cambiando.
Por poner un ejemplo nada más, Marx, de quien deben de saber que es el ideólogo de tantas cosas como el comunismo y ese tipo de cosas, era radicalmente ateo y hablaba de una revolución social. En cambio, San Agustín era enteramente religioso, de hecho es un santo de la iglesia. Y por el contrario, él sostenía que las revoluciones sociales eran un pecado contra Dios. Entonces, vean cómo personajes tan opuestos entran dentro de un mismo grupo, chicos. Por eso les decía que más que hablar de la filosofía, hay que hablar de las filosofías. Bien, chicos, entonces, ¿cuáles serán las características de la filosofía? Pues bien, se va a tratar de un saber universal, porque la filosofía estudia todo cuanto existe. Se trata de un saber racional, porque parte únicamente de la razón. Y con decir racional también digo abstracto, porque la ciencia trata de objetos concretos que puedo tocar, en cambio la filosofía trata de objetos inmateriales. La filosofía es problemática porque nunca da verdades definitivas, nunca da verdades absolutas. La filosofía está constantemente replanteándose a lo largo de cada época. La filosofía es crítica porque no se somete a ningún criterio de autoridad, sea de donde venga. La filosofía siempre consiste en pensar con la propia cabeza de uno. La filosofía es radical porque va a la raíz de todos los asuntos, va a los principios de todos los asuntos, cuestiona todo, va a la yugular de las cosas. Es metódica porque sigue una serie de procedimientos, una serie de reglas que van a tratar de, pues, esclarecer sus problemas. Va a ser sistemática porque va a organizar a toda la realidad, va a tratar de dar una explicación de la estructura de todo lo real, va a ser especulativa también, porque la filosofía pues no puede comprobarse, no puede pues someterse a un procedimiento científico para decir si es verdadera o cierta. Digamos, si yo quiero comprobar, por ejemplo, algo de la ciencia, lo pongo bajo un microscopio, bajo una máquina y puedo comprobar si es cierto o si es falso. Pero en cambio con la filosofía no ocurre eso, pues. No sé, ¿cómo puedes hacer un experimento a nivel universal si para empezar el universo, según lo que se dice, es infinito? No se puede, pues entonces irremediablemente la filosofía siempre va a ser especulativa. Y también, por esto mismo, la filosofía va a ser trascendente. ¿A qué me refiero con trascendente? Que pues bueno, la filosofía trata de todo aquello que es inmaterial, como por ejemplo el espíritu, el infinito, Dios, el alma, este tipo de cosas que no se pueden tocar, que no se pueden palpar. Bien, ahora, yo les había dicho que la filosofía trata de todos aquellos objetos que debido a su profundidad, que debido a su gran complejidad, no pueden ser abordados por la ciencia. Entonces, la filosofía va a tener ciertas disciplinas, ciertas áreas de especialización. Y estas van a ser los siguientes. Como por ejemplo, ¿qué cosa es existir? ¿Qué cosa es el ser? ¿Cuáles son las leyes que subyacen a la realidad? Pues bien, esto lo va a hacer la metafísica o la ontología, ¿sí? Es una rama de la filosofía. ¿Qué cosa es el lenguaje? ¿Qué cosa es un lenguaje correcto? ¿Cuáles son los errores del lenguaje? ¿Cuándo yo estoy diciendo la verdad y cuándo no? ¿Qué es la verdad? ¿Hay en realidad una verdad absoluta o la verdad depende de cada quien? Pues bien, estos problemas dependen de la filosofía del lenguaje o de la lógica. Ahora, mira, tú sabes que la ciencia estudia objetos, ¿no? Ya, pero tiene que haber una ciencia de la ciencia, pues. Tiene que haber algo que diga que la ciencia está bien, que la ciencia está bien encaminada. Y esta no puede ser la propia ciencia, pues. ¿Cómo la ciencia va a estudiar a la propia ciencia? Tiene que haber algo superior a la ciencia que estudia la ciencia. ¿Y esta cuál es? La filosofía, chicos. La filosofía cuestiona y limita a las ciencias. Me explico. ¿Qué cosa es la ciencia? ¿Qué cosa es científico y qué cosa no es científico? ¿Cómo se diferencia el conocimiento ordinario, el conocimiento vulgar, corriente, del conocimiento científico? ¿Cómo se dividen las ciencias?
¿De qué forma las ciencias deberían de meterse en la vida de nosotros? Pues bien, estos van a ser problemas epistemológicos y van a ser abordados por la epistemología. Cuando la filosofía pregunta por la ciencia, se llama epistemología. Ya, y cuando la filosofía pregunta no por el conocimiento científico, sino por el conocimiento en general, qué es el conocimiento, cómo surge el conocimiento, cuáles son los límites del conocimiento, ya, esta será nociología, ¿de acuerdo? Epistemología sobre el conocimiento científico, nociología sobre el conocimiento en general. Bien, ahora todos nosotros tenemos valores morales, tenemos valores estéticos, tenemos valores religiosos. Podemos sentir compasión, podemos sentir envidia, una canción nos puede gustar más que otra. Bien, ¿eso por qué es determinado? Por los valores. ¿Y hay alguna ciencia que estudie los valores? No. Entonces es la filosofía la que debe de estudiar los valores. Ojo, no solamente los valores morales, sino todos los tipos de valores que haya. Y cuando la filosofía estudia los valores, a esto se le llamará axiología. Bien, ahora la filosofía es la única que puede determinar qué cosa es el bien, qué cosa es la justicia. Ahora, no lo pueden hacer las ciencias. ¿Por qué? Porque el bien es demasiado universal para el límite inherente a las ciencias. La ciencia debe de estar limitada. Una ciencia que no sea limitada no es ciencia. Entonces, solo la filosofía está, por decirlo así, autorizada, tiene cierta justificación para poder hablar del bien. Entonces, va a haber una disciplina que va a interrogar por el bien. ¿Qué cosa es el bien? ¿Cómo ser bueno? ¿Existe un bien absoluto o el bien depende de cada quien? ¿Es justificable el sufrimiento de unos cuantos por el bienestar de la mayoría? ¿Es correcto que hayamos convertido a todo el planeta, a millones de animales, en simplemente alimentación para nosotros? ¿Se justifica el aborto, la eutanasia, ahorita que tan en boga están estos temas? Pues bien, ese tipo de preguntas lo va a hacer la ética y sus distintas ramas de especialización. Luego tenemos también a problemas políticos, como por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Van a haber diferentes filósofos que van a decir, es el imperio, es la monarquía, es la república, es la democracia, es la tiranía, ya. ¿Bajo qué criterio tú justificas esto? ¿Bajo qué criterio justificas que cierta forma de gobierno es superior a otra? Pues bien, esto lo va a tratar la filosofía social o la filosofía política. Ahora, tú sientes sensaciones bellas, agradables, placenteras cuando estás frente a una obra artística. Bien, ¿qué cosa es la belleza? ¿Qué cosa es lo feo? ¿La belleza existe como tal, es absoluta o depende de cada quien, depende de cada cultura? Una obra de arte inmoral podría ser o no podría ser bella. Entre un montón de preguntas relativas a la belleza. Bien, todo esto lo va a hacer la estética. La estética pregunta sobre el arte. ¿Qué cosa es el arte? ¿Para qué se hace el arte? ¿Por qué el artista hace arte? ¿Qué cosa es la belleza? Etcétera, etcétera. Y de hecho, podría seguir hablando de todas las aplicaciones que tiene la filosofía, porque todas las ciencias, todas las artes, todas las religiones tienen una pata de la cual coger. Y esta pata es bien observada por la filosofía. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que la filosofía es el único saber válido y que hay que votar por el caño a la ciencia, a la religión? No, para nada. Por el contrario, la filosofía necesita de otras formas de saberes para poder alimentarse y para poder seguir planteándose, para poder seguir cultivándose. Entonces, chicos, como pueden ver, he corrido en algunas cosas porque en realidad este es el tema del cual se ha hablado más a lo largo de toda la historia intelectual de la humanidad, ¿sí? Este es el tema que más tinta ha hecho derramar en los papeles, ¿sí? En los libros, pergaminos. Sin embargo, ahorita tenemos solo una hora disponible, chicos, así que rápidamente, a ver, voy a ver el chat un momento. A ver, no. Alguien me acaba de preguntar, ¿la ciencia siempre elabora conocimientos verdaderos? Pues ya, la respuesta es no, pero también sí. ¿Por qué? Porque mira, lo que dijo Aristóteles en su época es cierto, pero lo que dice Aristóteles en nuestra época es falso.
La ciencia es válida en el contexto en el cual ha sido creada, pero en cambio, cuando nosotros vemos desde nuestra época esos conocimientos científicos, los rechazamos. La razón y toda verdad siempre va a ser, ¿cómo te puedo decir? Provisional. Siempre va a ser válida a su época, siempre va a ser válida a su contexto. Son pocas las verdades que son incontradecibles. Y te contaré que estas verdades no son de orden científico, sino son de orden lógico, son de orden filosófico. Entonces, la ciencia como tal no puede ofrecer conocimientos verdaderos. Es más, si la ciencia ofreciera conocimientos 100% verdaderos, la ciencia ya no debería por qué existir. ¿Por qué? Porque la ciencia ya habría cumplido su finalidad. Y como puedes notar, en un universo infinito, lo que hay que saber es infinito, así que la ciencia nunca va a dar verdades definitivas, nunca va a dar verdades últimas. Y de hecho, eso no es malo, por el contrario, eso hace que la ciencia siga creando, siga cultivándose más. Ahora, ¿cuál es la causante de las diferencias socioeconómicas en el mundo? Pues bien, la respuesta que dan la mayoría de los filósofos es la condición humana. Miren, debido a la visión religiosa del mundo, una visión judía, una visión cristiana, el hombre es pintado idealmente como una criatura moral, como una criatura que tiene un discernimiento entre el bien y el mal. Y hay un bien que es absoluto y hay un mal que es absoluto. ¿Quién decreta esto? Dios y su revelación por medio de las Sagradas Escrituras. Ya, pero nosotros, más que conocer antes a Dios, porque alguien nos ha dicho que Dios existe, que hay que ser cristianos, nosotros primero tenemos una naturaleza que no podemos reprimir, una naturaleza que no podemos controlar, una naturaleza que no fue educada, una naturaleza que no fue lo suficientemente reprimida, y por ende, frente a otros individuos, nos comportamos como animales, como bestias en competencia. Bajo esta lógica, es el ser humano el animal más mortífero, más terrible que pueda haber. A esto mezclale el factor sexo, el factor mercado, y terminas creando el mundo en el que actualmente vivimos. Entonces, esto puede parecer un razonamiento circular, pero si me preguntas, ¿cuál es la causante de las diferencias socioeconómicas en el mundo? La mayoría de los filósofos diría la naturaleza humana. Bien, ahora rápidamente pues hay algunas preguntitas a ver por acá. A ver, no, ya todo está resuelto. Muy bien. Bien, chicos, entonces yo voy a responder las preguntas, a ver, porque nos queda poco tiempo. Creo que ustedes después tienen una clase y hay que respetar el horario del otro profesor. Si alguno de ustedes tiene por ahí que dar una respuesta, una pregunta, pues yo con gusto voy a responder. A ver, chicos, hay una novela que les recomiendo mucho. La novela se llama El mundo de Sofía. Así se llama, El mundo de Sofía. Es en realidad una novela más o menos larga, no se asusten, tiene 300 páginas, son letras grandes, pero el texto es bastante sencillo. Créeme que lo que yo he dicho es difícil a comparación de lo que verás en ese libro. Ese libro es una versión novelizada, una versión hecha novela de toda la historia de las ciencias, de la filosofía, de las religiones, de todo, de todo, de todo. Entonces, chicos, yo les recomendaría bastante la lectura de ese libro, porque aprenderían de todos los cursos. Como pueden ver, la filosofía trata sobre todo, y por tanto saber un poco de filosofía es automáticamente saber un poco más de cada ciencia. Entonces, ya saben, el libro se llama El mundo de Sofía. Otra cosa más que recomiendo es que ustedes vean algún material de filosofía pre por ahí. Son materiales en realidad cortos, no pasan más de 100 páginas. Con que leas 3 o 4 páginas diarias ya estás haciendo un acto revolucionario. No hay nada más, digamos, revolucionario, no hay nada más libre, no hay nada más rebelde que atreverse a filosofar en esta época. Nuestra época de alguna forma u otra nos dice, no pienses, no actúes con tu propia cabeza, haz lo que los demás te dicen que hagas, compra, consume, drógate, evádete de la realidad, pero no pienses en ella. Ya. Cuando nosotros pensamos sobre la realidad y filosofamos, pues créanme que estamos saliendo de toda regla. Bien, chicos, entonces, a ver, profe, ¿existe la ética universal? No, no existe.
Existen éticas con pretensiones universales, pero no existe una ética universal. ¿Por qué? Porque el bien depende de cada época, el bien depende de cada contexto, depende de cada cultura, depende de cada individuo. Es más, a veces puede depender de si has comido o si no has comido. Depende de muchas cosas lo que pueda ser bueno, lo que pueda ser mal. Ahora, estamos hablando de ética. Si hablamos de ética, inmediatamente estamos hablando de filosofía. No hay una ética universal. Lo que sí hay es una moral universal. La ética es teórica, es dada por la filosofía. En cambio, la moral es práctica y es dada por la tradición o la religión. La moral te dice, no matarás, no harás esto, no harás el otro, ya. Eso es universal. Pero en cambio la ética no lo es. La moral se pretende universal, en realidad no lo es. Se dice universal, pero en realidad no lo es. En cambio, la ética desde un principio admite que no es universal, que no hay una idea de bien que sea compatible para todos. Entonces, chicos, hay una diferencia entre ética y moral. Ambas se ocupan del bien, pero el bien como tal no es universal. A ver, si existiera la ética universal, ¿qué sería? Si me pregunta, ya, sería una idea del bien incontrovertible, aplicable para todos, en todos los contextos y en todas las épocas. Pero hay un problema, mira, el bien siempre implica elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Si no hay posibilidad de elección, entonces ya no existe el bien. El bien, entonces, siempre va a necesitar de algo lo cual elegir. ¿Qué significa esto? Que el bien, por definición, no puede ser universal. Es como decir que si tú quieres decir que el bien es universal, es como decir que el número 3 sea par, pues. Por definición mismo no puede ser el bien universal. Entonces, si existiera el bien sería aplicable para todos, pero por definición, como te acabo de decir, no lo sería. Ya, ahora, ¿cuál no es una disciplina filosófica? Volviendo acá al tema. A ver, la ontología, teoría de la ciencia, la antropología social. ¿Por qué? Porque la antropología social pertenece a lo que es las ciencias, ¿sí? Hay una rama de la filosofía llamada antropología filosófica, que pregunta por quién es el hombre, hacia dónde va el hombre, cuál es el sentido de la existencia del hombre. Ya, pero la antropología social no es de la filosofía, sino es de la antropología, o sea, de una ciencia. Ahora, es una disciplina filosófica que estudia el ser. Metafísica, teoría del ser, ontología, epistemología. A ver, la epistemología trata de la ciencia. Todo lo demás trata del ser. Respuesta, la E. Ahora, si Rosita sostiene que el fundamento de lo existente es la materia, ¿dentro de qué postura filosófica va a estar? Dentro del materialismo, el propio nombre lo dice, solamente hay que leer bien. Ahora, estudia el conocimiento científico ya, de epistemología. Miren, chicos, ahorita creo que ustedes tienen una clase con otro docente y hay que respetar el horario del otro profesor. Así que, chicos, yo les voy a pasar la separata resuelta, ¿sí? La próxima clase, sí, ya no hay tantas cosas que abordar, así que correríamos con un poquito de más calma, porque después de todo tenemos solo una hora y en realidad es corto para hablar de temas. Entonces, chicos, yo daría por concluida ahorita la reunión, ¿sí? Y les voy a pasar por medio del WhatsApp de Ángelo, el responsable del salón, tanto esta separata resuelta como la otra separata de literatura, que también se encuentra resuelta. Como les dije, vean la película del mundo de Sofía o lean la novela del mundo de Sofía. Y busquen cualquier material de filosofía y lógica. Empiecen con el de filosofía. Bien, chicos, entonces yo me retiro, les envío un abrazo a la distancia, les pido que por favor estudien, que valoren la oportunidad que tienen para ahorita pues poder estudiar. Les paso la separata en un par de minutos. Hasta luego, chicos. Chao, profe, gracias. Gracias, No, gracias. Hasta profe, luego, profesor. profesor, gracias. Gracias, cuídense mucho todos ustedes. Nos vemos el día martes, chicos. Un abrazo.